Saludos jóvenes, les habla Ronnie José Rodríguez. Soy licenciado en Educación, Mención Filosofía y llevo desde hace algunos años trabajando el tema de ética con jóvenes en toda Venezuela, trabajando con diferentes organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera. Y bueno, en esta oportunidad Red Joven Venezuela me ha pedido que los acompañe como ponente del curso de ética y valores ciudadanos que está impartiendo a través pues de estos grupos de WhatsApp. Entonces bueno, les estaré acompañando a lo largo de este curso en los tres temas que se han planteado para el mismo. Eh, y bueno, desde ya pues me pongo a la orden. Aquí tienen en la imagen mis redes sociales y mi correo para cualquier consulta o cualquier pregunta que tengan en relación pues a toda la temática que vamos a abordar durante este curso. El curso de formación en ética y valores ciudadanos que me ha pedido compartir con ustedes Red Joven Venezuela tiene como objetivo principal generar cambios en la conducta, en la forma de ser, en la forma de pensar de los venezolanos, principalmente de los jóvenes. Pero ese cambio logrado a través de dos ideas fundamentales o dos elementos fundamentales, que es la promoción del sentido de pertenencia con la nación y la promoción de los valores democráticos. Entonces, a lo largo de los temas que vamos a estar desarrollando de este curso, vamos a hacer mucho énfasis en estos dos elementos: promover el sentido de pertenencia de todos nosotros con nuestro país y promover los valores democráticos tan necesarios hoy en día en Venezuela. Y de esa forma es que entonces Red Joven Venezuela se asegura este objetivo, que es generar cambios entonces en la población, específicamente en los jóvenes. Como ven también ahí en la segunda lámina, vamos a desarrollar tres temas a lo largo de este curso. El primero de ellos, llamado Fundamentos Conceptuales de la Ética y la Moral. El segundo, la ciudadanía y el valor de la autenticidad. Y el tercero, yo diría que son dos temas en uno, que es inclusión social y resolución de conflictos. Entonces, bueno, este es a nivel general la temática que vamos a estar abordando dentro de este curso, y lo vamos a hacer en 3 sesiones para abordar cada uno de estos temas. Comenzamos con el primero de los temas, que se denomina Fundamentos Conceptuales de la Ética y la Moral. La intención o el objetivo de este primer tema es que podamos llegar al final a una definición de la ética, o al menos a una aproximación de esa definición. Ciertamente, por diversas causas que veremos a lo largo del desarrollo de este tema, es difícil llegar a una definición exacta. Por eso mi intención es que al menos podamos aproximarnos a esa definición y luego que cada uno pueda hacer una interpretación de esa definición en relación a la ética. Vamos a ver diferentes temas, como es el sentido de la ética, una pequeña aproximación primero, luego las dos caras de la ética, sobre todo en el mundo práctico, en la vida práctica, luego la diferenciación entre ética y moral, luego lo que es distintivo de la ética en relación con otras ciencias, para finalmente entonces dar una pequeña aproximación de lo que es una definición de ética. Entonces, bueno, ese es el contenido de este primer tema que vamos a abordar a partir de este momento. Comenzamos entonces con la pregunta: ¿a qué llamamos ética? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ética? Y para contestarla, yo les pido primero que nos quitemos un poquito las ideas preconcebidas que ya tenemos sobre este término, de manera que desde cero podamos aprender los contenidos que vamos a compartir, y luego al final sí podamos hacer entonces una comparación entre lo que ya sabíamos y lo que vamos a conocer a partir de ahora. Fíjense, para responder entonces esta pregunta de a qué nos referimos con ética, yo les voy a invitar a ver un video que voy a dejar a continuación, que es un trozo de la película Troya del director Peterson, que narra un episodio importantísimo de la Ilíada, o muy conocido de la Ilíada, y que siempre ha sido emblemático este trozo de la Ilíada y este trozo ahora de la película, para hablar o para explicar lo que es la ética. Entonces vamos a verlo y luego del video les hago una pequeña reflexión sobre eso para que entonces entremos en contenido. Fíjense entonces, la ética es entonces la experiencia de mesura en la convivencia humana, entendiendo mesura de nuevo como la contención o freno en nuestra conducta. Entonces, la experiencia de tener un freno en nuestra conducta, de tener una contención, un límite en nuestra conducta en la convivencia humana, es lo que nosotros consideramos entonces como ética. No es un concepto todavía claro, no es un concepto todavía definitivo, como les dije. Vamos a ir dando aproximaciones, porque al final de este tema es que veremos entonces una aproximación al concepto. Pero este es el primer sentido que tiene la ética. Entonces, la experiencia de esa mesura, de ese freno de la conducta en la convivencia humana.
Y como lo vemos ahí en la lámina también, la conciencia de que existen límites para hacer posible esa convivencia humana y sobre todo para que tenga sentido esa convivencia humana. Y esto es importante, lo vamos a explicarlo, a reflexionar en otro audio también. Ayudando a los demás. Y el contenido principal o esencial de cada una de estas ponencias o congresos o de estas personas es que no hay límites, que podemos lograr todo lo que queramos en la vida, que todo se puede lograr, que no podemos ponernos límites en nada, etcétera, etcétera. Y esto es un contenido que tenemos que escuchar con muchísimo discernimiento, con muchísima precaución, porque es bien delicado. Porque en el tema de la ética, la mesura es fundamental. Y la mesura implica un límite, una contención, un freno en nuestra conducta. Si no hay límites en la conducta, si la persona puede hacer lo que les dé la gana, es muy difícil que nosotros podamos hablar de convivencia humana. Es muy difícil que realmente pueda haber convivencia. Y eso es fundamental que nosotros podamos entenderlo para hablar entonces de ética. Porque sí es necesario que el ser humano entonces ponga límites en algunas cosas. En otras cosas es fundamental no ponerse límites. Porque hay muchas cosas que podemos lograr, muchos esfuerzos a los cuales nosotros podemos dedicarnos que ni siquiera nosotros sabemos que podemos hacer. Y en eso está totalmente aprobado el tema de la motivación. Pero dentro de la ética es fundamental que nosotros tengamos algunos límites, que la misma sociedad, que en las mismas costumbres nos impongan algunos límites, porque si no entonces no habría convivencia humana, como ya les había dicho. Entonces esto es interesante para que podamos avanzar. Cuando hablamos de límites o hablamos de un límite, hablamos al mismo tiempo de dos espacios. Un espacio que está de un lado del límite y el otro que está del otro lado. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de una frontera, hablamos sin duda de un espacio, de un territorio que está de este lado de la frontera y otro que está detrás o después de la línea fronteriza. Eso es un límite. El límite entonces nos divide en dos espacios. Como lo vemos en la lámina, el límite está representado entonces por una barra. De un lado vemos entonces el territorio interior, que sería el territorio de lo permitido o el territorio de la mesura. Y del otro lado vemos entonces el territorio exterior o el territorio de lo prohibido o el territorio de la desmesura en este caso. Recordando entonces que la mesura es la contención, el freno que nosotros ponemos a la conducta. Entonces fíjense, es interesante que nosotros veamos estos dos espacios, pero es interesante saber en qué lugar está ese límite o en qué espacio exactamente está ese límite. Porque a lo largo de la historia el límite no ha estado siempre en el mismo lugar. Y eso sin duda ha sido tema de discusión a lo largo de toda la historia y es tema de discusión también para nosotros porque es importante entender no solo que es importante el límite, eso es fundamental, sino entender también quién coloca el límite, quién lo pone en ese lugar, quién lo puede mover. Eso es fundamental para entender entonces nuestra concepción de ética de la vida. Y eso es lo que vamos a ver entonces a continuación. Tenemos en la lámina una pregunta que dice ¿dónde está el límite? Para responderla es importante que veamos primero la diferencia que hay entre estas dos palabras, que es fatalidad e injusticia. Fíjense, la fatalidad es un acontecimiento que no tiene un responsable como tal y que no pudo ser evitado. Por ejemplo, un terremoto. Es un acontecimiento que genera muchísimo dolor, muchísimas muertes, muchísimo desastre, pero no tiene un responsable. El terremoto no hay alguien responsable de que ocurra y no pudo ser evitado. Podemos tener medidas de precaución, etcétera, pero no podemos evitar que ocurra. Eso es una fatalidad. Por el otro lado, una injusticia es todo lo contrario. Es un acontecimiento que sí tiene un responsable y que sí pudo ser evitado. Por ejemplo, un asesinato. Tiene un responsable como tal, la persona que asesina, y pudo haber sido evitado por muchísimos motivos o muchísimas causas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a lo largo de la historia el ser humano o la sociedad ha pasado por algo que se llama evolución de la conciencia moral. Es decir, que los límites o el lugar en el cual han estado los límites ha ido cambiando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el terreno de la ética entra dentro de la injusticia, no de la fatalidad. Considerar que algo es injusto significa que puede ser abordado por la ética. Considerar que algo es una fatalidad es algo donde la ética simplemente no tiene nada que hacer. Un ejemplo de ello, claro, es por ejemplo la esclavitud. Por muchos años la esclavitud fue considerada una fatalidad, es decir, un acontecimiento que no tiene ningún responsable y que no pudo ser evitado, simplemente ocurrió. Causó muchísimo dolor, muchísimo daño, pero simplemente eso ocurrió como una fatalidad. Pero desde hace muchos años hacia acá se ha considerado como un crimen grave en contra de la humanidad.
es decir, como una injusticia, y por tanto como un acontecimiento en el cual la ética puede entrar, porque sí hay un responsable, porque sí pudo haber sido evitado. Entonces fíjense que en algún momento de la historia haya sido considerado como una fatalidad y que ahora no sea considerado de esa forma, sino como una injusticia, implica que los límites a lo largo de la historia han ido cambiando. Y es importante entender esto porque esto se puede jugar en favor y en contra de la ética y en favor y en contra de las personas. Vamos a cerrar esta primera parte del tema que hemos titulado Sentido de la ética, porque precisamente eso es lo que busca, que podamos tener una pequeña aproximación, que sepamos cuál es el sentido, cuál es el origen, cuál es el objetivo de la ética. Y así de manera muy general creo que podemos sacar que sin duda el sentido de la ética es esa experiencia que el ser humano tiene de mesura en ciertos momentos de nuestra vida para preservar la convivencia humana. Yo creo que no es difícil para nosotros entender la necesidad que tenemos de esta experiencia de mesura, porque todos los días, sobre todo nosotros los que vivimos en Venezuela, nos damos cuenta de la cantidad de atropellos, de la cantidad de injusticias que no son fatalidades, que son injusticias que se cometen en contra de las personas. Y sobre todo que hay muchísimas personas en el poder o quienes ostentan el poder que a veces se encargan de trasladar los límites de un lugar a otro dependiendo de la necesidad que ellos tengan, es decir, para verse beneficiados. Hay muchísima gente que en sus discursos, que en su forma de hablar, lo que hacen es hacerles pensar a las personas que lo que ellos están haciendo está bien. Y eso no es otra cosa sino trasladar el límite de la mesura de un lugar a otro, a donde me beneficie, para que las personas crean que lo que yo estoy haciendo sigue siendo parte de la ética, sigue estando dentro de esa mesura. Y es importantísimo que nosotros sepamos entonces en dónde ponemos el límite, en dónde debería estar ese límite. Y el límite sin duda debería estar en todas aquellas injusticias que se cometen en contra de las personas, en todo aquello que atente contra la dignidad de cada uno de los seres humanos. Y ahí debe estar siempre puesto nuestro límite. Yo creo que si tenemos claro este sentido de la ética, podemos entonces avanzar y seguir viendo entonces contenidos para tratar de llegar a una definición de lo que es. Bien, vamos a la segunda parte entonces de este primer tema. Esta segunda parte la he denominado las dos caras de la ética. Porque fíjense, cuando nosotros utilizamos el término como tal, es decir, cuando las personas, el ciudadano, comúnmente utilizamos el término de ética, nos referimos a dos cosas, o hay dos cosas a las cuales las personas pudiesen estar refiriéndose. Y es importante prestarle atención a esto porque necesitamos entender a qué se está refiriendo la persona, de qué está hablando para poder entender y para poder analizar lo que esa persona está diciendo. Fíjense, como vemos en la lámina, por una parte, algunas personas cuando hablan de ética se están refiriendo a la manera en que una persona o una sociedad tienen de concebir su sistema de creencias valorativas, es decir, la manera en la cual las personas conciben la vida. Un ejemplo de esto podría decir cuando decimos esa persona tiene una ética cristiana. Entonces es el conjunto de creencias cristianas que tiene esa persona que le hacen ver la vida de esa forma. Entonces las personas a veces utilizamos el término de ética para hablar de esto. Otra forma de utilizar ética es la manera en la que una persona o una sociedad se comportan efectivamente en la vida, es decir, la vida práctica. Una visión práctica. Por ejemplo, cuando decimos esa persona no es ética o esa persona no tiene ética. Entonces fíjense, esto nos da como una doble cara de la misma moneda, dos maneras de ver la misma palabra. Como decimos, por un lado una manera de hablar y por el otro una manera de vivir. Y fíjense que no es la única palabra que en español nosotros utilizamos de esa forma. Por ejemplo, la palabra historia es un ejemplo también de ello. Nosotros hablamos de historia o utilizamos esa palabra cuando nos estamos refiriendo a hechos o acciones que han ocurrido en el pasado. Entonces hablamos de la historia. Pero también cuando narramos esos hechos o esos acontecimientos también utilizamos la palabra historia. Entonces te voy a contar una historia, por ejemplo. Quiere decir que estamos narrando esos hechos. O hablar de la historia como esos hechos que ocurrieron en el pasado. Entonces fíjense, son dos formas de ver o de expresar una misma palabra. Dos concepciones. Eso es lo que pasa exactamente con la ética. También pasa, no sé, con la medicina. En la medicina nos podemos referir, cuando decimos medicina, a la materia, a la ciencia como tal,
pero también nos referimos en algunos momentos al medicamento, a la pastilla, pues pásame la medicina, o la medicina se estudia. Entonces fíjense, utilizamos la misma palabra de dos formas. Hago estos dos ejemplos porque es importantísimo entender esta doble visión, a la cual no tiene que preocuparnos, pero sí tiene que tratar de que nosotros le prestemos muchísima atención, ponerle la lupa, porque esto trae ciertas consecuencias que son las que vamos a ver a continuación. Las consecuencias no son negativas, simplemente eso son consecuencias que surgen de esta doble visión de ver la ética. Voy a ir hablando de cada una de ellas. Lo que quisiera es que al menos podamos sacar de ellas algunos elementos que nos ayuden luego a definir un poco lo que es la ética. Fíjense, la primera es contradicción, como la vemos ahí en la lámina. ¿Y por qué se produce una contradicción? Porque al tener esta doble visión, una misma persona puede tener una manera de concebir la vida diferente a la manera en la cual actúa. Y de esto nos damos cuenta a diario. Y lo decimos muchísimas veces. Hay personas que piensan de una forma, hablan de una forma, expresan una forma de vivir en el habla, a través del discurso, pero en la actuación, en la práctica, actúan de una forma totalmente diferente. Entonces, esta contradicción existe precisamente porque tenemos esta doble manera de concebir la ética. Incluso, ya en Grecia, los filósofos de la antigüedad expresaban que precisamente por este elemento es que la ética no podría enseñarse como se enseñan las demás ciencias. No es una ciencia simplemente o meramente académica. Es una ciencia que debe enseñarse a través de la práctica, a través del ejemplo, porque implica también la práctica. Entonces no es solamente aprender qué es ética, no llegaríamos a nada, sino que hay que enseñar también cómo entonces vivir una vida ética. La segunda de las consecuencias la he llamado distinción, y es que gracias a esta doble visión que tenemos de la ética, o la manera de concebir la ética, podemos entonces distinguir entre lo que podemos y no podemos hacer, entre lo que debemos y no debemos hacer. Es decir, las personas que tienen una concepción de la vida, gracias a esa concepción, pueden entonces poner en tela de juicio su mismo actuar y saber qué cosas entonces se deben y no se deben hacer, según la forma de pensar y según la forma de actuar. La tercera de las consecuencias, que he titulado Todos tienen ética, parte del hecho de que no es necesaria tener una concepción explícita de la ética. Es decir, no hace falta estudiar ética o hacer un curso de ética como este para que su actuar pueda ser considerado como una ética. Muchas personas a veces consideran que como los demás no tienen la misma forma de pensar como yo, no tienen una ética. Y no, en la vida práctica todos participan de la ética. Es decir, en la práctica todas las personas, su forma de actuar debe tener el calificativo de ética. La cuarta de las consecuencias, la cual denomino todos somos competentes, va muy de la mano de la tercera y trata de que precisamente, aunque las personas no tengan una concepción explícita sobre lo que es la ética, igual las personas llevan una vida ética o tienen la capacidad de llevar una vida ética aún sin conocer los límites de ella. Y la última es que precisamente de esta doble visión también nosotros podemos inferir qué ética puede tener una persona a través de su conducta. Es decir, cuando miramos a una persona y vemos la manera en la cual se comporta, de ese comportamiento nosotros podemos inferir entonces el tipo de ética que esa persona tiene. Entonces fíjense, son 5 consecuencias que nacen de esta doble visión de la ética, no son de gran importancia, pero nos ayudan entonces a aclarar algunos temas que luego nos van a servir cuando vamos a darle una definición al concepto de ética. Al inicio de esta parte les decía que en el lenguaje cotidiano la ética se utilizaba para hablar de las concepciones, es decir, de la manera en la cual las personas ven la vida, pero también se utilizaba para hablar de la conducta, es decir, de la forma práctica. Esas son las dos, digamos, en el lenguaje común, las dos formas en las cuales utilizamos nosotros el término de ética. Pero siempre lo utilizamos dando a entender que la ética se refiere a lo bueno, que la ética se refiere a lo que está bien. Y por tanto, lo no ético significa lo que está mal, lo malo. Y es importante entender esto porque aquí vamos a dar un paso más, que nos va a ayudar no solo a clarificar un poquito más, sino a acercarnos también al concepto y a la definición de ética. La ética no solamente valora las cosas buenas o las acciones buenas, sino que es la pauta
que nosotros empleamos para diferenciar unas de otras, es decir, para diferenciar las cosas buenas de las cosas malas. En el lenguaje común muchas personas utilizan eso. Esta persona es ética, haciendo referencia a que estamos hablando que esa persona tiene acciones buenas, practica acciones buenas o tiene una concepción de la vida buena. Pero aquí es donde debemos dar el paso. La ética significa que la persona tiene una pauta para poder diferenciar una cosa de otra. Incluso como lo dice ahí en la lámina, es el criterio del cual nosotros nos valemos para establecer una jerarquía de valor en nuestras acciones. Es decir, para saber qué acción es más buena que otra o qué acción debería ir primero que otra. Entonces es esto lo que realmente le da sentido a la ética. Es ese criterio que nosotros vamos a utilizar para poder diferenciar una acción de otra. Eso es entonces lo que podemos considerar como ética. Y nos vamos acercando un poco más hacia la definición. Veamos la tercera parte de este tema que he titulado Ética y Moral. Creo que es importante conocer las diferencias o la igualdad que hay entre estas dos palabras. Y de inmediato yo me remito al lenguaje cotidiano. La mayoría de las personas, o casi todas las personas, utilizamos estas dos palabras como si fuesen sinónimos. Es muy fácil escuchar, por ejemplo, que una persona es poca ética o es inmoral al mismo tiempo. Utilizamos cualquiera de las dos. Incluso en el lenguaje académico, en muchas ocasiones, escuchamos que se dicta, por ejemplo, un curso de ética o un curso de moral, como si se hablara exactamente de lo mismo. Y es importante entonces aclarar por qué tenemos esta similitud y por qué hay una diferencia entre las dos. Y aquí hay dos cosas importantes. Primero, a nivel etimológico sí hay una equivalencia entre los dos términos, pero a nivel de los manuales y de los diccionarios se presenta una diferencia en cada uno de ellos. Entonces eso es lo que vamos a ver en este apartado. Como les decía, no es extraño que las personas utilicen estos dos términos como si se refiriesen al mismo, porque etimológicamente hay una equivalencia entre estos dos términos. Fíjense, la palabra ética viene del griego ethos y la palabra moral viene del latín mores, que a su vez ese latín mores viene del griego ethos. Entonces fíjense, las dos palabras tienen una misma equivalencia en el griego. En el griego vienen de la misma palabra, solo que moral ha pasado por el latín y ética viene de una castellanización directa del griego. Eso hace entonces que tengamos dos palabras, pero que vienen de una misma raíz. Podríamos pensar desde este momento que tendrían entonces un mismo significado, pues vienen de la misma raíz, deberían significar lo mismo que significa ethos en griego. Vamos a ver más adelante qué significa ethos en griego. Pero lo que me importa aquí entonces es que veamos que sí existe una equivalencia de los dos términos a nivel etimológico, porque las dos expresiones del español son equivalentes y nos remiten al mismo término griego que es el ethos. Como sabemos, no siempre hacer una traducción de un idioma a otro es literal. Y sobre todo las palabras en griego tienen un significado muy profundo y muchas veces necesitamos de varias palabras de nuestros idiomas para poder traducir algunas palabras del griego. La palabra ethos en particular necesita en español de dos palabras para poder realizar su traducción. Esas dos palabras son costumbre y carácter. Es significativo que tengamos estas dos palabras como traducción del ethos, porque precisamente hablan de esta doble visión que nosotros vemos dentro de la ética. Ahora, de forma más clara, ethos podríamos traducirlo como el sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Claro, hasta este punto solamente estamos hablando de costumbres, pero fíjense, para los griegos era muy importante el hecho de la práctica, del carácter. Por eso carácter también forma parte de la traducción del ethos, ya que ellos veían que ese sistema de costumbre o ese sistema de creencia valorativa de la vida también podría ser visto desde la perspectiva de las actitudes y de los hábitos que las personas hacían parte de su personalidad, pues, de su personalidad ética. Y es aquí entonces donde vemos esta doble vertiente del ethos, que no solamente es la manera en la cual nosotros concebimos la vida, sino también esa manera de concebir la vida, cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, esta doble realidad es la que nos da como un concepto de lo que es ethos, de donde viene la palabra moral y la palabra ética. Ahora fíjense, el ethos es concebido como un sistema de costumbres, pero no en el sentido en el cual se entienden las demás ciencias, por ejemplo, la sociología, la antropología, etc.
Estas otras ciencias pueden hacer también una descripción del sistema de costumbres que pueden existir en una sociedad, por ejemplo. Pero estas ciencias las hacen desde el punto de vista del observador, es decir, sin hacer juicios de valor, sin utilizar la perspectiva del participante, sino viéndolo desde afuera, para describir lo que ocurre en esa sociedad. No es lo mismo lo que hace la ética. La ética no solo describe, sino que examina la forma de vivir, el sistema de creencias de una sociedad y hace una reflexión para encontrar la mejor manera de vivir. No solamente entonces describe lo que está sucediendo, sino que examina, hace una reflexión, hace un juicio de valor para determinar si esa forma de vivir, si eso que está observando realmente es la mejor o no. Y como les decía, desde el punto de vista etimológico, ética y moral entonces nos hablan de una reflexión que hacemos las personas sobre las buenas costumbres o sobre las buenas prácticas que puede tener una persona o una sociedad. Si recordamos el video que vimos al inicio de esta charla, vemos que el ethos, ética y moral, no hacen una descripción de lo sucedido entre Aquiles y Héctor. Ese no es su objetivo, describir qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, etc. Su intención es hacer un juicio de valor de lo que estaba sucediendo en ese momento y hacer una reflexión sobre lo que no está bien hacer o sobre lo que se debería hacer. Es decir, una reflexión sobre la mejor manera de vivir y sobre los límites que nosotros debemos tomar en cuenta para poder tener una mejor manera de vivir. Entonces, hasta este momento creo que es importante recordar eso. Ética y moral, etimológicamente nos recuerdan que son disciplinas para hacer una reflexión sobre la mejor manera de vivir en una sociedad, en un grupo de personas. Hasta este punto hemos hablado que ética y moral son equivalentes desde el punto de vista etimológico. Sin embargo, aquí se presenta un problema, porque tanto el diccionario de la Real Academia Española como los manuales filosóficos expresan que ética y moral no son lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Como lo vemos ahí en la lámina 1.10, la mayoría de estos concuerdan en que moral es el sistema de valores inmanentes a una determinada comunidad, es decir, los valores prácticos propios de una comunidad específica, como por ejemplo la moral cristiana, la moral musulmana, etc. Entonces son los valores que pertenecen a esa comunidad de personas. La ética, por el contrario, es la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. Vendría siendo como un análisis filosófico de cada una de esas características morales o de esos valores que pertenecen a las comunidades. Y son dos cosas totalmente diferentes, porque una cosa son los valores propios de una comunidad y otra, por ejemplo, la reflexión filosófica que yo puedo hacer de por qué las personas tienen ese sistema de valores. Entonces, fíjense, son dos cosas totalmente diferentes. Vamos por un momento a la lámina 1.11, porque de esta distinción que hacen los manuales y los diccionarios se crean tres problemáticas que pueden afectar sin duda esta distinción que hacen los manuales y los diccionarios de estos dos términos. El primero de ellos es que al ver la concepción que tienen los diccionarios y los manuales de cada uno de estos dos términos, se crea una jerarquía entre los dos. La ética se pone como una disciplina más racional que se encarga de analizar, por ejemplo, por qué cierta comunidad adopta un sistema de valores morales o cuál es la diferencia entre un sistema de valores morales y otros. De esta forma, la ética viene siendo como la que examina los sistemas morales. La moral, por el contrario, entonces se ve como una disciplina poco reflexiva que simplemente se encarga de las prácticas o de las normas morales de ciertas comunidades. Y esto genera a su vez otros problemas, porque si una persona adopta un sistema de creencias morales es porque considera que ese es el verdadero, el único, el que existe. Y nunca se va a considerar como uno entre otros. Entonces, obviamente esto va a generar muchísimos problemas a esta distinción que hacen los manuales y los diccionarios. El segundo de los problemas es el uso cotidiano del término. Como se los dije desde el inicio, la mayoría de las personas utiliza ética y moral de la misma forma como si fueran términos equivalentes. Esto obviamente trae un problema para esta distinción que hacen los manuales y los diccionarios. Y el tercer problema, que para mí es el más grave, es que no existe un consenso en toda la historia de la filosofía para hacer la distinción entre estos dos términos. Y eso sin duda es un problema porque para nosotros entonces no nos da, digamos, una concepción clara de cómo utilizar estos dos términos o cuál es la mejor forma
de nosotros describir la diferencia o la igualdad que tienen cada uno de estos dos términos. Volvemos a la lámina 1.10, en la segunda parte, vemos ahí la figura de un señor con dos conceptos también. Estamos hablando de Hegel, un filósofo alemán que a principios del siglo XIX, en su libro Filosofía Política, establece una distinción entre moral y ética. Y fíjense, lo primero que él dice es lo que ya nosotros sabemos, y es que estos dos términos son equivalentes desde el punto de vista etimológico. Y por eso él dice que la única manera de hacer una distinción entre ellos tiene que ser de tipo convencional. Es decir, tenemos que llegar a una convención entre todos, tenemos que convenir entre todos cuál sería esa diferencia. Ahora fíjense, es muy curioso que lo que él establece es totalmente contrario a lo que dicen los manuales y los diccionarios. Él dice, por el contrario, que la moral es la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. Y la ética, al contrario, es el sistema de valores inmanentes a una determinada comunidad o sociedad. Totalmente contrario a lo que dicen los manuales y los diccionarios. Bueno, la intención de este curso no es determinar si Hegel tiene la razón o si los diccionarios y los manuales tienen la razón, sino más bien qué podemos aprender nosotros pues de toda esta larga historia que hemos planteado. Y fíjense, algo que aprendemos del término etimológico de ética y moral es que ambas se refieren a un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad. Repito, a nivel etimológico, como lo dice la lámina, se refieren a estos tres elementos: sistema de costumbres o sistema de prácticas o sistema de valores que son determinadas a una comunidad. Y su surgimiento como disciplina está relacionado a la valoración de la vida no como una mera descripción, sino como una reflexión de la mejor manera de vivir. Entonces, bueno, creo que esto a nivel general es lo que podemos sacar de lo que es ética y moral. Ya casi para cerrar este primer tema del curso, vamos a este cuarto punto que he llamado lo distintivo de la ética, en el cual vamos a hacer una aproximación al concepto de ética, o vamos a ver algunos detalles que nos pueden ayudar a determinar el concepto de ética, con el cual vamos a cerrar este tema. Y vamos a comenzar este cuarto punto con un ejemplo que hizo hace muchos años el filósofo Kant. En esa oportunidad lo hizo con las pirámides de Egipto, pero nosotros, un poquito más venezolanos y regionalistas, vamos a hacerlo con el puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo. Y fíjense, Kant planteaba que, bueno, suponiendo que a una obra de esta magnitud llegan tres personas, cada uno mirándolo desde una perspectiva diferente. Una primera persona llega, por ejemplo, mirando el puente y pensando en la cantidad de concreto que se utilizó, en los planos, en todas las cosas que tuvieron que pensar los arquitectos, los ingenieros para poder realizar el puente. Sin duda, esa persona que está mirando el puente con esa mentalidad está adoptando una perspectiva científica. Otra persona puede llegar y ver lo bonito del puente, lo bonito que se ve, las fotos tan hermosas que se pueden tomar desde allí, el paisaje que deja ver, etc. Esa persona que tiene esa mentalidad o está mirando el puente desde esa mentalidad está adoptando una perspectiva estética, es decir, desde el arte, desde lo bonito, desde la belleza. Otra persona puede llegar y ver el puente, pero pensar inmediatamente en los esfuerzos que tuvieron que hacer los trabajadores para poder realizar ese puente. Empezar al mismo tiempo en cuánto se les pudo haber pagado a esas personas, en si tenían un sueldo digno, en si las horas de trabajo eran las adecuadas, etc. Esa persona que está viendo el puente desde esa perspectiva está adoptando precisamente una perspectiva ética o moral. Y fíjense, con este ejemplo podemos un poquito distinguir la diferencia que existe en la ética en relación con otras disciplinas. Y eso es importante, lo seguimos en el próximo audio. Es importante aclarar que no debería existir ninguna distinción entre una disciplina y otra. Cada una de ellas tiene su propio objetivo y sus propios métodos, y una intervención de una en otra puede resultar en un caos. Un ejemplo de ello es que una ciencia, por ejemplo, busca describir verdades que ocurren en la sociedad. Una ciencia, por ejemplo, puede describir que el 70% de la población venezolana está actualmente en una pobreza extrema. Pero en ese caso, ni la ética, ni la estética, por ejemplo, el arte, deberían interferir en esa decisión.
pueden hacer pronunciamientos sobre otras cuestiones que son propias de cada una de sus disciplinas. Por ejemplo, ante esa situación, la ética podría decir que eso es un acto de injusticia en contra de la población venezolana, pero cada una dentro de su campo. ¿A qué me refiero cuando digo no intervención? Por ejemplo, a nivel estético, yo puedo valorar una pintura y decir que la pintura es linda, es bonita. Lo que no puedo hacer es, si yo sé que las personas que hicieron esa pintura estuvieron sometidas a un trato inhumano, yo no puedo decir que debido a eso la pintura es fea, porque entonces ahí estaré haciendo una intervención de una disciplina en otra. Las dos cosas, las dos son verdades. Éticamente las personas tuvieron un trato inhumano, injusto, pero estéticamente la pintura es bonita. Entonces esa diferenciación tenemos que tenerla siempre presente, porque una intervención de una en otra sin duda no resulta en nada positivo. ¿A qué llegamos entonces? Lo distintivo de la ética es la valoración, es decir, valorar sobre el comportamiento humano o sobre la convivencia humana. La ética tiene la pretensión de afirmar cuál es la mejor manera de vivir, es decir, cuál es el deber ser, distinguir entre la bondad y la maldad. Eso es lo propio, lo distintivo de la ética, a diferencia de las demás disciplinas. Llegamos al último punto de este primer tema del curso, que es la definición de ética. Como les dije, íbamos a hacer una aproximación a una definición de ética. Ciertamente es muy difícil establecer una definición exacta por todo lo que acabamos de ver en todo este tema. Sin embargo, creo que estas palabras que estoy poniendo aquí como definición de ética, creo que resumen a nivel general lo que realmente es. Ética es entonces una concepción valorativa de la vida. Y dirán ustedes, bueno, es muy escueto o muy simple este concepto, pero realmente, aunque parezca muy simple, es muy significativo y tiene muchísima importancia cada una de las palabras que ahí están expresadas. Fíjense, cuando hablamos de valorativa, estamos hablando, o eso nos dice, que existe un orden de prioridades, que las personas establecemos un orden de prioridades en la vida para encontrar una mejor manera de vivir. Es decir, que en nuestra vida práctica nosotros establecemos qué va primero y qué va después. Y eso es lo que significa que la ética sea una concepción valorativa. Es decir, una concepción en la cual nosotros establecemos un orden de prioridades en nuestra vida y en nuestra manera de vivir. Y fíjense, no importa, no es necesario que las personas sean conscientes de todo lo que implica esa concepción de la vida. En muchos casos esa concepción no está clara, es decir, yo no soy consciente de todo eso, aún así es implícita, aún así las personas responden a un sistema de creencias aun cuando no los tengan claro o no lo puedan explicar. Yo puedo preguntarle a una persona cuál es su sistema de creencias valorativa de la vida, cuál es su concepción valorativa de la vida, y quizás no me lo pueda decir. Pero si pregunto a detalle, seguramente la persona me va a decir cuál es el orden de prioridades en su vida, qué es por lo que esa persona está trabajando y lucha todos los días para conseguir, para que su vida sea de esa forma. Y ese es su sistema de creencias valorativas, su concepción valorativa de la vida. Quizá parece un poquito ambiguo o un poquito idealista decir que simplemente la ética es una concepción valorativa de la vida, y no es así, porque las sociedades y las personas ordenan esas concepciones o esas creencias morales en la vida práctica. Es decir, no están alejadas, pueden estar alejadas en que muchas veces no podemos hacer todo lo que nosotros pensamos hacer o todo lo que nosotros queremos hacer, o nunca llegamos a ese deber ser. Pero a nivel general buscamos siempre ese deber ser llevarlo a la práctica, y eso es esencial. Esto quiere decir que no podemos decir que ninguna persona no tenga una concepción valorativa de la vida. Todas las personas tienen una concepción valorativa de la vida. Y por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el término amoral, que es un término que es difícil de explicar, porque allí cuando decimos que una persona es amoral, lo que estaríamos diciendo es que esa persona no comparte la misma concepción valorativa de la vida que yo tengo. Pero nunca puedo decir que una persona es amoral refiriéndome a que esa persona no tiene una concepción valorativa de la vida, porque todas las personas tienen una concepción valorativa de la vida, todas las personas tienen un criterio por el cual manejarse, y por tanto todas las personas tienen ética.
Fíjense que en el episodio de Aquiles y Héctor, lo que las personas juzgaron fue una actitud por parte de Aquiles, una acción por parte de Aquiles que ellos consideraban que era una desmesura, que iba en contra de su concepción valorativa de la vida. Y eso nos pasa a todos en la vida diaria. Cuando vemos, por ejemplo, que un carro se pasa una luz del semáforo, cuando vemos que una persona le roba a otro, o cuando vemos que una persona contesta mal a una persona mayor, según nuestro sistema de creencia o según nuestra concepción valorativa de la vida, nosotros consideramos que eso está mal, porque tenemos entonces un criterio, una pauta valorativa que es nuestra pauta orientadora para nuestra vida. Y eso es entonces una concepción valorativa de la vida. Lo que seguramente todos ustedes están de acuerdo conmigo es que esta concepción de ética o esta definición de ética es bastante amplia y en la vida podemos encontrarnos diferentes concepciones valorativas de la vida. Ciertamente así es. Y esto es uno de los problemas que ha traído esta sociedad globalizada, que ahora podamos conocer, digamos, lo que piensa cualquier persona a nivel mundial, y ha traído muchísimos problemas porque obviamente las personas que tienen una concepción valorativa de la vida consideran que esa concepción es única, es la verdadera, es la que debe reinar a nivel general, etc. Y esto obviamente trae muchísimos problemas entre unos y otros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante estas concepciones diferentes? Porque incluso tenemos algunas que son muy radicales, personas que son capaces incluso de quitarse la vida o quitarle la vida a los demás con tal de defender su concepción valorativa de la vida. Entonces fíjense, muchos autores en nuestra época moderna han hablado de al menos crear una ética válida para todos, pero eso es muy difícil porque cada uno tendría que renunciar a elementos propios de su concepción valorativa de la vida. Otros autores han dicho que por lo menos se debería llegar a un diálogo mínimo o a una ética mínima que se llama, que son una serie de criterios y de valores que al menos sean iguales para todos y que nos sirvan para respetarnos unos con otros y por lo menos para que no hayan guerra, no hayan más muertes y podamos al menos todos convivir dentro de la tierra. Entonces, creo que este es el desafío que obviamente nos toca a todos vivir, enfrentar. La ética tiene muchísimos elementos que aún deben ser definidos, que deben ser expuestos, que deben ser analizados. Es una disciplina que yo diría aún le falta mucho camino por recorrer y sobre todo que dicho camino debe ser llevado a la práctica, porque no solamente es pensarlo. Hegel ya dijo una cosa, los diccionarios dicen otra cosa y quizás muchos de nosotros podemos sacar libros, etcétera. Pero deben ser elementos que si no son llevados a la práctica simplemente no tienen ninguna significación y simplemente quedan en el escrito. Entonces, bueno, creo que la ética sin duda debemos llevarlo a eso. En el siguiente tema, el que vamos a comenzar después de este, vamos a ver entonces algunos elementos prácticos ya. Vamos a pasar de esta fundamentación teórica a elementos prácticos y sobre todo aplicados a nuestra sociedad venezolana, que es fundamental para lograr los objetivos que nos plantea este curso. Que les recuerdo, generar cambios a través de un sentido de pertenencia y a través de la práctica de valores democráticos tan necesaria en nuestra sociedad.